el presidente. El presidente ha dicho 14 de diciembre. Entonces, si tú calculas, son 3 meses más. A enero, febrero, marzo, hasta que den los resultados, ahí podrían titularizarse. Él no dijo si los 5 o los 2. Entonces a mí se me hace que van a ir 2. Ojalá fueran los 5. Pero, claro, van 2 porque, si bien es cierto, no lo dijo, disculpe que le interrumpa, abogado, al final dijo, van a cumplirse y a hacerse todos los concursos necesarios. Así es. Entonces, entiendo que la renovación va a ser parcial y tiene que darse por los 2 o 3 que tocarían después. Un organismo que, como siempre estamos en años electorales o en procesos electorales, nadie cambia. Nadie cambia. Así es, señor. Lo único que lo cambia son a los giles ciudadanos que estando en una zona lo tiran por el otro lado. Sí, correcto. Porque ni las mesas cambian, ¿sí saben? La ley dice que usted tiene que estar una sola vez obligatoriamente cumplir estar en una mesa. Ponen cada vez y usted está todo a mí la segunda vez que me pusieron, digo, señores, aquí está el artículo, a mí no me pueden volver a exigir. Lo peor es que con la creación de nuevos distritos, de nuevos recintos electorales. O sea, yo registrado en la FAE, voto en Apacingue. Leonidas, que vive en el sur, vota en el centro. Marcela Camposano, nuestra amiga, que vive en Puerto Azul, vota acá atrás del Hotel Hilton. O sea, estamos locos. Pues. Muy bien. Saludar esta mañana, y como estaba anunciado, un poquito tarde, pero nos vamos a tomar unos minutos también. Con nosotros el abogado Francisco Nogué, querido amigo. Él es principal de Genera Trust. Y estamos anunciando que a partir de este jueves 31, vamos a hacer nuestro segmento de educación financiera con Genera Trust. Esta vez Francisco ha preparado un nuevo programa con un tema muy interesante que nos dijo Beatriz Manrique aquí en una entrevista a Javier, no estaba Cecilia, tú creo todavía, Jaime, Carla, que el 80%, 84% de las empresas son familiares en el Ecuador. Sí. Y Francisco me dio unos números el otro día, que de las 84 hay un número impresionante que se quedan en los primeros años, solo pasan un porcentaje más. Pero vamos a hablar contigo, Francisco, gusto de saludarte, buenos días. Igual, Eduardo, para mí es muy grato estar aquí, amigos de Radio I99, aquí en Diálogo. Efectivamente, Eduardo, ya esta es la tercera temporada del segmento que hacemos con la radio y tenemos que agradecer mucho la acogida de los amigos. Recordemos brevemente que en la primera temporada tratamos temas que interesaban en aquel entonces, año 23, temas tecnológicos emergentes, sí. Que hablamos de criptomonedas, blockchain, que después se puso de moda increíblemente 2 años después. Sí. Y esa fue el eje de la primera temporada. La segunda temporada del año pasado, más bien hablamos de diversos temas empresariales, financiamiento, cosas interesantes, y tuvimos entrevistados, tanto nacionales como extranjeros. Este año buscamos replicar lo mismo con invitados de lujo, y el centro o el eje de este ciclo que iniciamos en el 2025 está orientado específicamente al entorno de la empresa, tanto en el contexto de la familia empresaria o cuando una familia es la dueña de una empresa, como todo lo que gira en torno al emprendimiento, a la iniciativa privada, al desarrollo de las actividades productivas. Y efectivamente, Eduardo, pudimos revisar unos estudios que nos hablan de que alrededor de un 85% de las empresas en el Ecuador y en el mundo, en la economía tan desarrolladas como Alemania o Estados Unidos, el gran conjunto, el tejido empresarial está compuesto por empresas familiares. Sí, señor. Tanto pequeñas como grandes conglomerados de nombres internacionales. Dame ejemplos de alguno, por favor. Por decirte. Conglomerado internacional. No vamos a hacer lamentablemente publicidad, pero por ejemplo Johnson & Johnson. Que ellos efectivamente hasta inclusive en sus membretes dicen una empresa familiar. Y es importante destacar que cuando ellos hablan de empresa familiar, no es que destacan por sus productos familiares, que son de hecho pues para el consumo masivo y familiar, sino por el hecho de que la propiedad de esa empresa se maneja a nivel de la familia. Este conglomerado tan importante que maneja todo lo que es el negocio de los commodities, también Cargill es una empresa que efectivamente es solamente de su familia, y así por el estilo. Hay otras que pueden ser de 2 o 3 familias, porque recordemos que hay un momento dado en que existe un fundador de una empresa, y aquellas que se manejan de manera correctamente institucionalizadas
y que tienen reglas claras de que la familia tiene muy presente cuál es el norte productivo de esa empresa, estamos viendo que hay algunas que suceden y van avanzando las generaciones y están cuarta, quinta generación. Sí, señor. Lamentablemente el índice de fracasos que no llega a la segunda generación de una empresa es del orden del 70%. Entonces eso tiene unos efectos en la economía y en la sociedad muy fuertes, porque así como hay círculos virtuosos que lo origina justamente la actividad privada, estos son por la contraparte, círculos viciosos. Cuando tú tienes un grupo familiar que fracasa, eso también incide en sus empleados, en sus stakeholders, como les dicen ahora, que son básicamente toda su red de proveedores, de clientes, en fin. Entonces el fracaso no es solamente del grupo familiar, sino de la sociedad toda, de los impuestos que se dejan recaudar, de los empleos que se pierden. Muy bien. Cecilia Droet, por favor. Con vista a este problema, ¿cuál sería el tipo de educación financiera que requiere el país? Bueno, lo iremos viendo durante esta temporada. Serán nuestros entrevistados quienes irán tratando diversos aspectos de esa gran temática, porque la idea que tenemos y las invitaciones que han sido aceptadas van desde grandes consultores con experiencia internacional, también con empresarios, gente de familia que van a compartir sus experiencias. Mujeres que han tenido el privilegio de liderar sus empresas heredadas de sus padres, y ya no son hombres, son mujeres las que las dirigen. Tendremos aquí líderes de ese estilo. De las primeras entrevistas veremos también un empresario que ya es la segunda generación de una empresa que armaron muy bien las cosas con ayudas de organismos internacionales. Esa es la idea, que sean nuestros invitados quienes te planteen y le vayan diciendo a nuestra audiencia qué es lo que se debe hacer para que una familia pueda trascender a la empresa, dejar sus egoísmos a un lado y que sea justamente ese negocio el que prospere y avance. Javier. Gracias, Cecilia. Presidente, la verdad que a veces uno se pone a pensar cuando de alguna u otra forma las empresas familiares van instalándose, creciendo. La pregunta que le puede quedar a cualquier ecuatoriano es si esas empresas familiares normalmente perduran o son pocas las que de alguna u otra manera desde el punto de vista familiar las mantienen. Si sabes que la estadística internacional, los estudios serios que han hecho a nivel de las instituciones educativas, de las de investigación, encuentran realmente un factor común en esos fracasos, y que son los litigios familiares. Exactamente. Los desacuerdos, los egoísmos, las posiciones antagónicas, el querer imponer la posición un grupo u otro, y ese es porcentualmente la mayor causa de fracasos de las empresas familiares. No el entorno económico, no necesariamente el mal manejo económico propio de la empresa, aunque esto segundo es derivado de los litigios familiares. Claro, pero mientras no existan eso, las empresas se mantienen. El problema es cuando, digamos que deja de ser el principal y comienza, perdón la palabra, el relajo ahí adentro, y entonces se desequilibra todo, ¿no? Así es, y lamentablemente el fundador o quien inició el negocio es el que tiene que ejercer un rol protagónico en su familia y en su empresa. Son pocas las empresas que se mantienen. Sí, y toca de no creerse Dios. Sí, saber que uno tiene un periodo y que más bien cuando uno está en su mejor momento es cuando ya tiene que preparar. Y escuché algo que me pareció muy interesante. Un índice de fracaso está dado por aquellas familias que educan a sus hijos para ser dueños y no para ser empresarios. Mire usted, Jaime. Gracias, Javier. Sabes que escuchándote, Francisco, la verdad es que uno comienza a pensar en el Ecuador, y en el Ecuador hay ejemplos positivos y ejemplos negativos. Dos ejemplos actuales: Corporación El Rosado y Corporación Supermaxi. Son las dos. ¿Cómo? Sí, esa es otra. Pero me refiero a que una de las características de esas dos corporaciones, básicamente, porque sí trabajan sus hijos y todo lo demás, pero es cómo trasciende el poder el que tuvo la visión. Es decir, la gobernanza de esa compañía no estaba en manos solamente de familiares, sino traspasó ese punto porque su visión fue en un momento dado
hacer una empresa que permita que dé un servicio a la comunidad. Y eso creo que es la clave, ¿o no? ¿Cómo pasar el poder del visionario a la siguiente generación? Y no necesariamente tiene que ser la familia. Esa es la parte que falta, ¿no? Exactamente. Veremos a lo largo de la temporada que se ha preparado como gente de expertos que trabajan y están todos los días vinculadas a compañías dando su apoyo y asesoría. Y tú te das cuenta que hay un eje transversal con esta modalidad de hablar ahora entre todas las empresas exitosas. Y es que tienen claro cuál es el rol de la familia. Que no necesariamente la familia va a trabajar y que no necesariamente la empresa está obligada a dar trabajo a todos. Y que si acaso en la política del grupo familiar sí se permite que hayan parientes trabajando, están sometidos a reglas y a meritocracia. Claro. Y no porque es mi hija, por ejemplo, la contrato de secretaria y le voy a pagar 3 veces lo del mercado. Y no funciona. Y es mi hija y si tiene quehaceres de su casa llega tarde y si decidió irse con las amigas sale temprano. Y ese tipo de situaciones que pueden sonar risibles, pero son las de la vida diaria, son las que van erosionando los grupos familiares. Porque, ojo, así como se transmiten las buenas prácticas en el ADN familiar, las malas también. Entonces, cuando tú tienes un hijo de dueño que se ha conducido diametralmente contrario al fundador, botarata, que no llega puntualmente, que no es sacrificado en el trabajo, que no da testimonio entre los trabajadores, ¿qué puedes esperar del hijo de él, del nieto? Ya no recibió lo del padre, del fundador, recibió un mal ejemplo de su padre. Y entonces allí es cuando tú vas marcando. Con este sencillo ejemplo, esa es una de las causas fundamentales cuando las familias empresarias pierden el norte y sus empresas fracasan junto con sus familias. Correcto. Carla Escobar, con la parte final. Con la parte final, sí, y abogado, felizmente hoy en día las familias han hecho conciencia sobre el hecho de cómo manejar las empresas, porque existía un refrán que decía que el abuelo llegó en bicicleta, el padre anduvo en Mercedes, el nieto en moto y el bisnieto volvió a llegar en bicicleta. Entonces, aquella historia de que las generaciones, los hijos terminan destruyendo los negocios y siempre se dice que en la tercera o cuarta generación se pierde la empresa. Pero vemos que la gente se está preocupando. Conozco varios grupos aquí en el Ecuador, unos demantes que han traído expertos internacionales para empezar a tratar este tema de la sucesión. Y no precisamente porque es el mayor, tengo que dejarle todo si el mayor es el inútil. Entonces se deja al más capacitado, que incluso es lo que pasó en varias empresas. Entonces, los grupos familiares han empezado a hacer conciencia de esto, pero existe también aquel botarata, aquel mal elemento. ¿Qué pasa en las corporaciones cuando tienes un familiar, un mal elemento, que no sabes qué hacer? Le dices, mira, tengo esta pensión para ti, pero no le da la gana hacer la pensión, sino ir a hacer el juicio. Entonces, y termina esto destruyendo la imagen de la empresa, porque usted ve al familiar fulano de tal presentando juicios y hablando o haciendo videos borrachos, ebrios o hasta drogados contra la familia. Sí, lamentablemente son hechos ciertos lo que refiere Carla. Y efectivamente hay una buena tendencia en empresas, sobre todo las más grandes, cuyo ejemplo es positivo para la sociedad, de que están buscando organizarse y dejar establecidos protocolos, gobiernos corporativos que permitan que las empresas supervivan el entorno económico, la competencia de las otras empresas, en fin. El tema de cómo puedes evitar inconvenientes va más allá de la gobernanza directa de la empresa. También va cuando estamos hablando de tamaños importantes y que son los conglomerados cuyo fracaso es más estrepitoso y más notorio en la sociedad. Pero efectivamente ahí es la ausencia de buenos asesores, del deseo de la familia de ceder posiciones y básicamente generar estructuras sucesorias, que ojo, lo importante aquí no es que se busca evadir impuestos ni mucho menos. Lo que realmente todas estas estructuras que lo que buscan es la institucionalización del patrimonio, que el patrimonio sea resguardado, que llegue a las siguientes generaciones, son reglas en las cuales queda definitivamente marcado cuál es el rol de la familia, quienes pueden, ¿no? Los fideicomisos y otras estructuras, hay protocolos familiares, en fin, que es verdad que tienen que respetarse, pero te dan ya un marco de acción y es una política que adopta la familia desde el inicio.
abogado. Francisco, agradecerte, qué interesante. Vamos a estar pendientes, miren que es un tema más común, pasa arriba, pasa en el medio y abajo, empresas familiares. Yo les cuento siempre mi experiencia, Javier, tú me las has escuchado, Jaime, no sé si Carla, cuando fui presidente de AER Nacional, fui e iba como parte de mi trabajo a visitar las pequeñas radios en cada pueblo y me daba ternura y a su vez orgullo. La señora, o sea, la esposa del dueño, era la secretaria. La hija del dueño vendía o hacía un programa. El yerno, el yerno hacía controles y el otro era el locutor. O sea, son empresas microfamiliares. Así nacieron estas. Y muchas, como hemos visto, estoy hablándoles en el medio de radio, ¿no? Y mucho más grandes. Lo vi luego con mis amigos los Roseros en Radio Democracia en Quito. Trabajaba Gonzalo Rosero, que era una gloria, que todavía vive, pero se retiró en la pandemia. Una gloria, vivía su hijo Álvaro, su esposa trabajaba ahí, su hermana trabajaba ahí. O sea, son empresas que tienen las cosas bien hechas. Esto en radio. Y lo he visto en 100.000 y ustedes también, muchas cosas más no se imaginan. Hay que hacer las cosas que hay que hacer para que subsista, ¿qué? Eso, el nombre, el esfuerzo, porque es un esfuerzo hacer una empresa de muchos años, para que subsista y que las familias no se peleen. Eso es lo más interesante. Así es. Y esperemos que la audiencia de I99 pueda tener unas interesantes ideas, como decías hace un rato. Ese es el objetivo del segmento de diálogo, de educación financiera, difundir en la comunidad ideas que sirvan para todos y para el bienestar en general económico Así y de es. las familias. Muchas gracias. Entonces nos vemos el jueves 31. Nos vemos el jueves. A las 9:40. Muchas gracias, Francisco. Queridos amigos, día intenso, última semana del mes de julio, viernes el 1 de agosto. Corre. Uno, por favor, perdón, doctor. Oye, ayer lo estaba pensando. Me disculpo. Primero no de existe. julio. Sí, La señor. frase, si vencemos el lunes. Vencemos la